Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No voy a entrar a leer todo lo que está escrito, aunque debería de hacerlo, pero he venido hablando acerca del arrepentimiento. Sé que hoy es el cuarto mensaje acerca del arrepentimiento y he enfatizado en esto porque sé que lo sé, de que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay salvación, no hay perdón de pecados. Y hemos perdido lo más grande, que es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, o donde Él esté, porque si Cristo no está en el cielo, deja de ser cielo. En la Biblia encontramos en Lucas 15 acerca de 15:1, acerca de 3 historias. Hay 3 celebraciones, 3 historias, 3 celebraciones, y hay 8 donde el Señor dice 8 palabras que el Señor enfatiza que hay gozo. En el Lucas 15:1, la palabra de Dios nos dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos, que se acercaban a Jesús los pecadores, y ahí también estaban los fariseos. Lucas 15:1, se acercaban a Jesús los pecadores, se acercaban a Jesús los publicanos para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, este come con ellos. Lo que podemos ver es que hay 2 grupos: los publicanos, los pecadores, y los fariseos y los escribas. Los publicanos, los pecadores, estaban ahí para oír a Jesús, pero los fariseos, los saduceos, los escribas estaban ahí para murmurar de lo que Jesús estaba haciendo. Los pecadores, ya sabemos, el Señor vino a ellos. El Señor dice que vino a lo vil, que vino a lo menospreciado. Dice que el Señor lo dijo: yo no he venido por justos, yo he venido por pecadores, dice el Señor. El Señor viene, ¿a qué vino el Señor? El Señor viene a salvar lo que se había perdido. Y los que estábamos perdidos éramos nosotros. A eso vino el Señor. Los pecadores, prostitutas, borrachos, ladrones, idólatras, adúlteros. Pero los publicanos eran traidores. Los publicanos eran considerados perros para los religiosos de aquel tiempo. Perros. ¿Por qué se consideraba de esa manera? Se les consideraba a los publicanos. Están los pecadores, están los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Aquellos que eran traidores a Israel. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos a sus mismos hermanos y trabajaban con los romanos. No se ríen. Trabajaban con los romanos. Entonces estos eran considerados lo peor para esta gente.
Jesús se reunía con pecadores y Jesús se reunía también con estos publicanos. ¿Por qué? Porque ellos querían oír a Jesús, porque ellos estaban atentos a lo que el Señor iba a decir. ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Jesús está hablando acerca de la palabra de Dios. Jesús estaba hablando que había esperanza para ellos. Hay esperanza para los pecadores. Hay un reino de los cielos que es para ustedes. Hay esperanza para cada uno de estos pecadores. Había esperanza también para los publicanos. Y hoy, esta mañana, yo quiero decirles que el Señor vino a salvar a lo que se había perdido. El Señor vino a hablarles acerca del reino de los cielos. El Señor viene a decirles de que hay esperanza. Y hay una sola palabra para poder entrar a ese reino. Juan el Bautista viene hablando del arrepentimiento. Jesús viene hablando del arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles vienen hablando del arrepentimiento. Y el último mensaje de Jesús en Apocalipsis a las 7 iglesias también les habla acerca del arrepentimiento. Esto es importante. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Pero también el Señor nos dice en Mateo 28, nos dice que nosotros también, dice, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Tenemos que hacer esa gran comisión que Cristo nos dejó. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense bien, Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Hay algo que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y esto es muy importante, que nosotros lo sepamos, que nosotros lo aprendamos. Enseñen todas las cosas y que guarden todas las cosas. No solamente es enseñar, sino que también pongámoslas en práctica. Ezequiel 3:18 dice: cuando yo diga al pecador, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablares, para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Mas su sangre demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú le amonestas al pecador, y ese pecador no se convierte de su impiedad o de su maldad, él morirá, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué nos quiere decir el Señor ahí? ¿Sabes lo que te quiso decir? Que si tú le hablas a la gente de su maldad, que si tú le hablas a la gente que se tiene que arrepentir y no se arrepiente, ese va a morir. Pero si tú no le hablas, dice la palabra bien clara, de su mal, él morirá por su maldad y tú habrás librado tu alma. Si tú no le hablas de la palabra del Señor, ¿qué es lo que pasará contigo? El deber de nosotros es hablar a la gente, llevar a la gente al arrepentimiento. Si tú le hablas, tú has librado tu alma. Pero si tú no lo hablaste y ese muere, tú no has librado tu alma y tú te vas a ir con él también. ¿Me explico? Como les dije, en esta historia, en esto que les voy a leer, tenemos 3 parábolas. Un hombre que perdió una oveja, una mujer que perdió una moneda y el hijo pródigo. ¿Qué nos dice la primera? Había un hombre que perdió una oveja. Él tenía 100. Fue a buscarla y la encontró. Y cuando la encontró, la puso en sus hombros y dice, gozoso
gozo alegre se regocijó. Hay 8 expresiones en esto que les voy a decir de la palabra gozo. Versículo 6. Al llegar a su casa con la oveja, reúne a sus amigos y hace una gran fiesta, hace una gran celebración diciéndoles, gócense conmigo porque encontré mi oveja. Esa oveja era de él. Versículo 7. ¿Me están siguiendo? Aún te digo que hay más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Versículo 11. Hay otra historia. Una mujer que tenía 10 monedas y esta mujer pierde una moneda, pero dice que limpió, trabajó, y en el versículo dice, trabajó, limpió cuidadosamente, prendió la luz, barrió la casa hasta que la encontró. Y cuando la encontró, dice en el versículo 9, reúne a los amigos y le dice, gócense conmigo porque yo encontré la moneda. Yo encontré la moneda perdida. Versículo 10. Así también les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la palabra más repetida? Gozo. Fíjense bien, en el versículo 5 dice, cuando la encontró, la puso en sus hombros y hubo gozo, gozoso, alegre, se regocijó. En el versículo 6, al llegar a la casa con las ovejas, reúne a sus amigos y hace una gran fiesta diciéndole, gócense conmigo porque encontré la moneda que se había perdido. Reúne a los amigos y le dice, gócense. En el versículo 10, así les digo que hay gozo en los cielos con los ángeles santos por un pecador que se arrepiente. Hermano, qué importante es esto, que hasta en los cielos hay gozo. En la primera parábola habla de gozo, en la segunda parábola también habla de gozo. Hay gozo en los cielos. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente y se entrega al Señor. ¿Cuál es el tema central? El gozo. Hay gozo en la casa del Señor. Hay gozo en los cielos. Hay gozo. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos se han arrepentido aquí? Que levanten su mano. Gloria a Dios. Hay fiesta en los cielos. Y aún los ángeles, dice la palabra, que también se regocijan cuando un pecador se arrepiente. ¿Usted quiere sacarle el gozo al Señor? La alegría al Señor, arrepiéntanse. Y esa es una alegría que no para jamás. Aquellos están en gozo allá atrás. El cristiano no tiene que ser cristiácido. ¿Saben qué quiere decir eso? Cristiácido. Se lo traduzco. Un cristiano amargado, aburrido, con cara de limón, como que se bautizó en limonada. Cristiácido. Fíjense que Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo va a convencer al mundo? ¿Cómo va a convencer usted al mundo que Cristo vive en usted si pasa amargado? ¿De qué estamos hablando? Que hay gozo en el Señor, que hay alegría en el Señor, que el Señor se regocija, que hay fiesta en los cielos. ¿Cuándo es que hay fiesta en los cielos? ¿Cuándo es que hay gozo en los cielos? Cuando un pecador se arrepiente. Qué tremendo gozo hay en los cielos. Y es un gozo que es eterno, porque cada día, en cualquier lugar, hay una persona
hay una persona que se arrepiente. No es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Ahora sí empezamos. La palabra nos dice en Proverbios 15, en 17:21 de Lucas. Dice la palabra: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellas dijo a su padre: Padre, dame mi herencia. Dame la parte que me corresponde. Esto es horrible lo que le está diciendo este jovencito al papá. Padre, dame la herencia, dame lo que me corresponde. Nadie hacía eso en Israel. Nadie. Esto es horrible lo que dice. Nadie iba con su padre a pedirle herencia. Lo que este joven le está diciendo a su padre es: Padre, muérete. Muérete. Me gustaría que estuvieras muerto. No te quiero en mi vida. Ya no te quiero, Padre. Yo no te quiero en mi vida. No quiero vivir bajo tu autoridad. No quiero tu presencia. No quiero nada contigo más. Quiero mi parte de la herencia. Así fue el hijo al padre. Padre, yo quiero mi herencia, yo quiero todo. Imposible. En Israel no se miraban esas cosas. Porque cuando pedía la herencia, es porque le estaba diciendo al padre: Padre, mejor muérete. Ya. No quiero saber nada de ti. Y dice que este joven se fue. Tomó el dinero, dejó su país, dejó su tierra, con el mismo desprecio, dejó su familia y le dio la espalda a su padre. Así como nosotros también le hemos dado la espalda a nuestro Padre Celestial. Malgastó su vida, se entregó a sus deseos, a sus pasiones, a sus vicios. No vivió para obedecer a Dios, al Padre. Todo lo gastó desenfrenadamente. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre al tomar esta decisión? Estas son las consecuencias del pecado. Estas son las consecuencias del haber dado la espalda al Padre. Versículo 14 y 16. Es la consecuencia de una vida sin Dios. Cosas que Él no quiso que pasaran, pasó. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pasaron muchas circunstancias, lo que podemos ver en el versículo 14 hasta el versículo 16. No podía controlar lo que le vino encima. Vino una hambruna, dice la palabra. Los historiadores dicen que comían la suela de sus zapatos, la quijada de un burro, y algunos hasta se comían algún niño. Se acabó el dinero. Eso era terrible. Este hombre va donde el padre y le dice: quiero mi herencia, muérete, no quiero estar bajo tu autoridad. Le dio la espalda al padre y se fue a un lugar lejano, dice la palabra. Cuando se fue a un lugar lejano, en ese lugar hubo una gran hambruna que hasta se comían las suelas de sus zapatos. Se acabó el dinero. Y cuando se acabó el dinero, se acabaron también los amigos. Este se convierte en un mendigo y se arrimó, dice la palabra, a un gentil. Y este gentil tenía cerdos. Y este hombre va a pedir trabajo de ese gentil. Y le dice: ok, yo te doy trabajo. Vete, que tengo un campo, y ve a cuidar los cerdos. Imposible para un judío. El judío no podía ni tocar un cerdo porque era impuro.
No podía. Este hombre, dice, no tenía la intención, este hombre, el que lo contrató, no tenía la intención de pagarle, porque nadie le dio nada. Este hombre cayó bien bajo, cuidando cerdos. Nadie en su tierra podía hacer eso. Para ellos, el cerdo es un animal del infierno, ni lo tocan. En el versículo 16, la palabra nos dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó tanto la hambruna que él quería comer lo que los cerdos comían. Esa comida era para cerdos, pero para el humano no era muy bien. Pero él quería comer de eso, porque ya no había nada. Ya lo había perdido todo. Hay personas que hasta que tocamos fondo, buscamos a Dios. Este hijo había tocado fondo, había llegado a lo más bajo de querer comer algarrobas. La palabra nos dice bien claro que la paga del pecado es muerte. Y esta es la consecuencia de una vida cuando no está Dios, de una vida sin Dios, es tocar fondo. Muchos venimos a Cristo cuando tocamos fondo, cuando la señora te dejó, cuando pierdes tus hijos, cuando tienes una enfermedad, cuando pierdes a alguien que quieres, cuando tienes un accidente, o cuando te hundes en los vicios y en las drogas. Cuando tocas fondo, es que a veces buscamos de nuestro Señor. En 17:21, la palabra nos dice: este hombre pidió la herencia, este hombre tocó fondo, pero en el versículo 21 nos dice la palabra, en el versículo 19, vamos al 18. 17. El 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y el 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Volviendo en sí, dice la palabra. Si no es por el Espíritu Santo, este joven, en medio de la desesperación, cuando ya no tenía dónde acudir, cuando ya no tenía esperanza, sin vida por delante, cerca de la muerte, vuelve en sí. Y ahí comenzó el arrepentimiento. Ahí comenzó el arrepentimiento. Recordó: en la casa de mi padre los jornaleros tienen más que suficiente pan, y yo aquí, por mis decisiones, me muero de hambre. Él recordó a su padre y recordó que es un padre rico y que es un padre bueno y que es un padre generoso y que lo ama. Y en el versículo 18 se dice a sí mismo: iré a mi padre y le diré a mi padre: mi pecado está tan alto como el cielo. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él no pide reconciliación. No te pido que me recibas como hijo. Solo trátame como un trabajador. Pienso que los que estaban ahí viendo posiblemente le dijeron: vete, espera, vete a la puerta vete a la puerta de la ciudad y espera ahí 7 días para ver si tu padre
te puede perdonar. Porque así se hacían las cosas. Ese había deshonrado su familia, había deshonrado el pueblo, había deshonrado todo y se había deshonrado él mismo. Pero dice la palabra, y levantándose vino a su padre, y levantándose vino a su padre. Este padre había sido deshonrado y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. Ese padre lo estaba esperando. Todos los días de seguro salía para ver si venía su hijo. Hasta que ese día, dice que el padre lo vio. Y este padre fue movido a misericordia. El padre corrió cuando vio al hijo que venía. ¿Cómo creen ustedes que venía ese hijo? ¿Venía bien limpio? ¿Venía con una túnica? ¿Cómo? Cochino. Sucio. Imagínense, estaba con los cerdos. Ahí estaba comiendo con ellos. Ahí era su aposento. Ahí él vivía, ahí dormía, ahí él comía. Y para los judíos los cerdos eran animales impuros. No se podían tocar. Él llegó hasta lo más bajo. Y a veces nosotros llegamos también a los más bajos. Pero el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Y cuando el padre lo vio, el padre corrió hacia él. Y en Israel, los hombres tenían una túnica muy larga, pero los nobles no podían correr. No podían correr. Y peor, este hombre, porque era una vergüenza cuando los hombres corrían. Y este padre viene y no solamente corre cuando ve al hijo, sino que agarra su túnica y se la levanta. Y también no se podía concebir que un hombre enseñara sus piernas. Imposible. El hombre estaba avergonzado por lo que le había hecho el hijo, pero él también estaba exponiéndose a la vergüenza, pero a él no le importó. Él fue corriendo a su hijo, ese hijo que había pecado, ese hijo que había blasfemado, ese hijo que había hecho tantas cosas, ese hijo que perdió todo. Ese hijo vuelve y el padre lo recibe, porque el padre que tenemos nosotros es un padre de amor. No soy digno de ser llamado tu hijo. No pido reconciliación, Padre. Lo que te pido es que me recibas como hijo. No te pido que me recibas como hijo. Recibe como un empleado, como un trabajador. Y yo voy a trabajar para ti todo el resto de... Yo voy a trabajar para ti. Pero sin embargo, el Padre vio a su hijo y fue movido a misericordia. El padre corrió, aunque los hombres nobles no corrían. Los hombres usaban túnicas largas para que no se vieran las piernas. Esa era vergüenza enseñarle. Pero el padre no le importó por su hijo. Él mostró sus vergüenzas como lo hizo Cristo. Cristo bajó, estando en el cielo, bajó y mostró sus vergüenzas para taparnos la vergüenza a cada uno de nosotros. Cristo lo hizo. Pero el padre llega primero antes de que el hijo llegue a las puertas de la ciudad, porque no quería que su hijo fuera avergonzado. Él corrió antes de que llegara. Él, imagínense, pasó vergüenza para que su hijo no pasara vergüenza. El padre sale del palacio, corre. ¿Y qué hizo el padre? Lo abraza, se echa sobre su cuello y lo besa. En griego lo besó repetidamente sobre su cabeza. Lo abrazó, lo besó y no le importó lo que había hecho. No le importó, porque ese hijo venía arrepentido. Y es la manera como nosotros podemos llegar a nuestro Padre Celestial, por medio del arrepentimiento. Él llegó, se arrepintió. Padre, he pecado contra el cielo. Mi pecado es más alto, es alto hasta el cielo. Pecado contra ti, contra el cielo. Pero él se arrepiente y vuelve.
detenidamente lo besó sobre su cabeza. Este hombre hubiera sido golpeado. Él tenía que estar fuera de la ciudad por un poco de tiempo. Versículo 21, he pecado contra el cielo, mi pecado es tan alto que el cielo, y he pecado contra ti, no soy digno de ser tu hijo. No le dijo, dame trabajo como jornalero. El Padre es Dios en Cristo, el Padre es Dios en Cristo, viniendo del cielo a buscar al perdido que se acerca a Él. Cristo vino a salvar todo lo que se había perdido. Cristo vino a los pecadores más grandes como nosotros. ¿Alguien no se siente pecador aquí? Todos, dice la palabra, que éramos pecadores. Todos, no había uno solo bueno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos apartados del reino de Dios. Todos. Él se acercó a su hijo. Porque el Señor busca al pecador. Él va al encuentro del pecador. Cuando el Señor ve hombres arrepentidos, lo que siente no se compara con nada. ¿Qué es lo que siente el Señor cuando una persona se arrepiente? Gozo, alegría. Por eso es que yo insisto tanto, arrepintámonos, arrepiéntanse, porque yo sé que hay algo que pasa en el cielo. Hay alegría en los cielos, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Versículo 22. El padre le dijo, traigan el mejor vestido. Traigan el mejor vestido. Quiten ese vestido que apesta. Quiten ese vestido donde ha estado con los cerdos. Inmediatamente le da un vestido. Póngale mi túnica. O sea, la salvación es inmediata. En el momento que usted viene a Cristo, en el momento que viene y se arrepiente y cree que Jesús es el Hijo de Dios, en ese momento hay salvación de pecado. La salvación es inmediata. El Espíritu Santo viene a sellarte en el momento de la salvación. ¿Para qué? Para el día de la redención. El padre le dijo, traigan el mejor vestido. Lo viste como que si fuera un príncipe. Lo viste como que si fuera un rey. La palabra de Dios nos dice que somos reyes, sacerdotes. Y así nos viste el Señor. Pónganle, imagínense cuando veníamos nosotros, dice que para el mundo somos olor desagradable, pero para el Señor somos olor agradable. ¿Cómo estábamos en el mundo? Estábamos muertos, y un muerto apesta. Hasta que viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos convence de todo pecado, es cuando nosotros volvemos en sí y sabemos que tenemos un Padre. Inmediatamente pongan el vestido. La salvación es inmediata. Colóquenle un anillo. Wow. No solamente le da el vestido, le da un anillo. Autoridad, sello. El sello de la familia. Y el sello de la familia es el Espíritu Santo. La Biblia bien clara dice que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Pónganle sandalias. Solamente los nobles andaban con sandalias. Traigan el becerro más gordo, mátenlo y hagamos fiesta, que mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. Se había perdido, pero ahora lo ha hallado. Esa era nuestra condición, hermano. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino con cuerdas de amor, nos trajo y nos perdonó y comenzó una fiesta que todavía no ha terminado. Y esa fiesta continuará. Esa fiesta continuará por siempre. La historia no termina ahí. Hay perdón para este hombre. Hay perdón para este hijo que se arrepintió. Por eso yo enfatizo tanto, hermano. Arrepentámonos de tanto pecado.
A Pablo le preguntaron, Pablo, ¿cómo tenemos que andar? Y yo le he dicho varias veces, como al principio. ¿Cómo fue al principio? Cuando te arrepentiste. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento y fe todos los días de Dios, porque todos los días pecamos. Pero la historia no termina ahí. El hijo mayor. Fíjense bien que eran dos grupos. Los publicanos, los pecadores, ¿y quiénes eran los otros? Los fariseos, los saduceos, los escribas. Ahí estaban ellos. Pero Jesús le estaba hablando acerca del reino. Jesús vino a salvar pecadores. Ellos también estaban oyendo la palabra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hacían ellos? Murmuraban. Y en esta historia hay un hijo perdido, que son los publicanos y son los pecadores. Y hay otro hijo, el hijo mayor, y ser el fariseo. ¿Qué fue lo que hizo este hijo? Murmuró. Se enojaron. Dice que los fariseos se enojaron con Jesús. Y este lo hizo. Y el hijo hizo eso, el mayor. Y el padre le dice, ven a mi fiesta. Ven a la fiesta. He matado a un cerdo, sí, pero yo he estado aquí todo el tiempo y tú nunca me has hecho nada. Él ya tenía todo. Pero él no amaba al Padre. No amaba al Padre ni amaba a su hermano. Y ha roto el principio importante: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Este escuchó música, pero se enojó y empezó a murmurar. Este nunca tuvo una relación con el Padre. No tenía lugar para el perdón. Pero esta gente es aquella que ve la paja en el hermano y no ve el tronco que tiene en sus ojos. Son los fariseos, son los religiosos, que piensan que porque, mira, yo hice esto, he estado en el campo, siempre te he acompañado, siempre he estado contigo. Por obras nadie se salva. Por obras nadie se salva. Él pensaba que tenía el derecho de ir al cielo por sus obras. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, como dijo Pablo. Pero en el versículo final, versículo 32, mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ahora ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Esos somos nosotros. Nosotros éramos los perdidos, pero el Señor nos encontró. El Señor nos ha encontrado y un día estaremos en su presencia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero un aplauso al Señor.